Muy bien, pues bueno, iniciamos la clase sincrónica correspondiente a la clase 3 del seminario. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Luis Sánchez. Soy profesor de la Universidad de Córdoba, en España. Soy miembro del grupo de investigación STAND de la Universidad de Granada. STAND son las iniciales de la South Training Action Network for Decoloniality, grupo al que también pertenecen los profes Antonio Ortega y Chiara Oliveri, que creo que ya han tenido clase con ellos, ¿verdad? Entonces, un poco andamos en la misma línea, ¿no? En esas investigaciones sobre realidades socioambientales desde una óptica decolonial. Yo, en mi caso, les voy a hablar un poco de, bueno, basada en mi experiencia de trabajo de más de, bueno, muchos años ya, más de 10 años ya trabajando en análisis, intervención, manejo, activismo en conflictos ambientales y luchas por la justicia ambiental. Bueno, pues durante este largo recorrido que inicié haciendo un doctorado en la Universidad de Granada, un doctorado titulado Paz, Conflictos y Democracia, en el que me especialicé, perdón, en conflictos socioambientales. De ahí, de investigar conflictos socioambientales en España, di el salto a América Latina. Estuve 3 años trabajando principalmente en Ecuador, pero también en un proyecto internacional en la región andina que incluía casos de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Y ahora estoy de regreso en España desde hace ya unos cuantos años, como 7 años estoy acá de regreso, y sigo investigando los conflictos ambientales y los movimientos por la justicia ambiental, pero desde otra óptica, desde una óptica más ligada a, bueno, siempre a los procesos de activismo, pero claro, son muy diferentes la realidad latinoamericana y europea. Bueno, no tan diferentes en algunos casos, como vamos a ver en la clase, pero parten de realidades distintas. Y también a procesos educativos, educativos en sentido amplio, tanto desde la educación formal como desde la no formal. Y estoy iniciando ciertas investigaciones dentro de lo que se denomina la ciencia ciudadana. ¿De acuerdo? Entonces, en esta clase, mi idea era un poco combinar esas dos experiencias de trabajo, esas dos perspectivas sobre lo que son las realidades socioambientales, los conflictos socioambientales y los movimientos por la justicia ambiental. Creo que puede ser productivo dar ese salto a la realidad que yo vivo ahora como investigador en procesos educativos, porque no sé, este año, que además están muy poquita aquí en la clase, pero otro año había bastante interés por los procesos educativos y me quedé con ganas de desarrollarlo un poquito más. Entonces, este año me voy a adentrar un poco más, les voy a explicar mis experiencias actuales aquí en la ciudad de Córdoba y en la región de Andalucía. Pero también voy a partir de esa experiencia de trabajo en Ecuador, que creo que puede ser muy interesante, sobre todo para que vean cómo se produjo o cómo operó en mí ese giro de colonial y para que reflexionen un poco ustedes también sobre cómo se puede trabajar, ¿no? Desde esa construcción de conocimiento situado. Por contextualizar un poco la clase también, en la nueva configuración del seminario, esta clase la he reajustado un poco. Antes me centraba más simplemente en movimientos por la justicia ambiental y conflictos socioambientales, ecología política, pero van a tener la suerte de que la clase 5 del seminario la imparte la compa Lucrecia Wagner, que es una genia en conflictos socioambientales y ecología política latinoamericana. Entonces, yo he adaptado un poco mi clase para no centrarme tanto en eso, aunque les voy a hablar de eso también, ¿vale? Porque creo que es un contexto interesante para situar mi investigación, pero con Lucre van a ver mucho más, digamos, todo el marco y aparato teórico y conceptual sobre conflictos ambientales y ecología política. Entonces, yo eso lo pasaré un poco más por arriba. Sí me centraré más en las políticas de conocimiento, ciencia postnormal, ciencia ciudadana, ciencia comunitaria, y voy a introducir un concepto que se denomina ciencia de resistencia, porque así lo denominaba la comunidad con la que yo trabajaba en Ecuador. No es un concepto mío, es un poco de extractivismo epistémico con mis compas de allá, de Ecuador. Pero en eso sí voy a profundizar más. Creo que Lucre les va a hablar de eso también, porque ella en su curso lo titula también Saberes en disputa. Entonces, bueno, puede que haya ciertos solapes entre esta clase 3 y la 5, pero seguro va a ser complementaria y espero que sea
da igual provechoso. A ver, tengo preparada una presentación que la he compartido también en la plataforma, van a tener acceso a ella. Si les parece, como yo tengo planteado el encuentro, les voy a explicar la presentación en la que presento un pequeño marco teórico y conceptual, no muy pesado, no se preocupen, ya tendrán tiempo de leerlo. Luego, hago unas claves de interpretación para las lecturas que he puesto como lecturas obligatorias. Eso de poner estas lecturas como obligatorias siempre me crea dudas, porque uno no sabe bien cómo decir que algo puede ser obligatorio, pero bueno, por lo menos lecturas sugeridas para el debate. Voy a dar ciertas claves de interpretación de las dos que figuran como obligatorias y una de las que figura como opcionales. Está en inglés, pero bueno, con esas claves de interpretación yo creo que les va a servir bastante para, bueno, para reflexionar, pero también para las preguntas del foro, que suele ser los que más les interesa, ¿no? Entonces, esas claves que vamos a ver hoy en la clase les van a servir bastante para contribuir a las preguntas del foro, que seguramente de primeras les han resultado un poco, bueno, quizás no tenían todas las herramientas para responderlas, pero ya verán como después de la clase es mucho más fácil. Entonces, como somos tan poquitos en la sala, tengo la tentación de pedirles que se presenten brevemente, porque a mí me sirve mucho para la clase. Cuando es un grupo muy grande quizá crea demasiado ruido, pero como somos poquitas, yo creo que merece la pena. Entonces, si no les importa, se presentan, ¿de acuerdo? Brevemente, un poco nombre, de dónde vienen, motivación, si quieren formación, experiencia profesional, lo que están haciendo, y doy inicio a la clase. ¿De acuerdo? Pues cuando quieran. ¿Nadie? Si a alguien le da mucha vergüenza hablar, pueden hacerlo por el chat, pero también me gustaría escucharle. Yo puedo empezar. ¿Me escuchan? ¿Sí? Mi nombre es Georgia. Hola a todas y todes y todos. Y soy de Italia, de Nápoles. Estoy haciendo una maestría en la Universidad Complutense de Madrid en estudios contemporáneos de América Latina. Y el último semestre estuve en Colombia haciendo un intercambio en la Universidad Nacional de Colombia y estoy haciendo mi investigación para el TFM sobre el río como sujeto de derechos, en particular el río Atrato en Colombia. Y me estoy centrando sobre todo en el tema de los imaginarios acuáticos alrededor del río y del agua, entonces en la construcción de otros futuros posibles alrededor del agua. Y eso, me formé, como hice el grado en estudios políticos y relaciones internacionales. Y bueno, esto. Y el próximo semestre también estaré en Colombia. Genial, gracias, Georgia. Súper interesante. El río, la naturaleza como sujeto de derechos. A ver si podemos conversar un poquito sobre eso. Si alguien quiere continuar, por favor. No puedo. Perdón por mi voz, estoy un poco enferma. Mi nombre es Celia, yo soy de Barcelona y estudio la maestría con Georgia. También estuve de intercambio en la Universidad Nacional de Colombia el semestre pasado, pero yo estoy investigando sobre desplazamiento forzado de mujeres indígenas y cómo es la llegada a la ciudad y las políticas públicas. Pueden ir tomando la palabra libremente. Hola, buenos días. Soy Lidia. Estoy en la Ciudad de México, pero nací en Guatemala. Estoy terminando mi doctorado en estudios feministas y es sobre las experiencias de las feministas que hacen posicionarlas como antiespecistas. Entonces, estoy relacionando desde un marco teórico mi investigación respecto a las cosmovisiones de las mujeres de Abya Yala. Entonces esto me lleva a ver qué futuras alianzas podemos encontrar con
con la defensa de territorio, sobre todo, que es como de las mayores causas de las mujeres en Abya Yala y que está muy relacionado a proyectos de extractivismo, a proyectos ambientales y ese tipo. Entonces, por eso estoy acá. Un gusto. Gracias, Lidia. Pueden continuar. Perdón, que es que estoy escribiendo a otra compañera que está en la otra sala. Esto es un poco... Bueno, ya saben. Bueno, hola, ¿qué tal? A todas y todos. Yo soy Thalía, yo vivo en México, soy arquitecta de formación y estudié la maestría en urbanismo en la UNAM. Y bueno, en el campo que estuve fue el de economía política y ambiente. Y bueno, el tema de investigación que hice en la maestría fue en torno a los procesos de financiarización de la ciudad y cuáles son sus repercusiones a nivel barrial. Cómo afecta a la población originaria, que suele ser despojada por ciertos proyectos depredatorios que también tienen esa parte de impacto ambiental. Em, y actualmente soy profesora en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y ya. Gracias. Genial. Gracias, Talía. A ver. Creo que Beatriz tiene problema con el micro. Si quieres intentarlo otra vez, no te va. Si quieres puedes escribir por el chat algo, así a modo de breve presentación. Y mientras, alguno de los compas, Osvaldo, Santiago. Buenas tardes con todos y todas. Me presento, mi nombre es Santiago Escandón, yo soy abogado de profesión, soy de San Juan de Pasto, Colombia, orgullosamente nariñense. El interés por este curso pues tiene que ver con un cuestionamiento que me fui realizando desde que empecé a cursar mi materia, mi profesión de derecho. Esos cuestionamientos pues y conjuntamente con la investigación jurídica y sociojurídica me empezaron a generar unas discusiones frente al tema de los estereotipos o los estigmas que se reproducen en la academia. Formalmente, pues la academia y en específico la universidad tienden a generar una reproducción de estereotipos y estigmas sociales, políticos, ideológicos o de diversa índole que lastimosamente desconocen o invisibilizan unas realidades, son valiosas e importantes. Entonces, de ahí el interés por este curso, por aprender, por descubrir y seguir investigando. Un gusto con todas y todos. Gracias, Santiago. Muy interesante eso que apuntas de estereotipos en la academia. Vamos a hablar algo de eso también, de la ciencia hegemónica. A ver, como pueden leer en el chat, Beatriz nos comenta que es de México y trabaja desastres desde la visión social y alternativa. Formación en geografía, muy interesante. Estupendo. Y creo que nos queda Osvaldo, si quieres comentar. No sé, de pronto tiene problemas con el micro también. Bueno, si nos escribes algo por el chat, te leemos con gusto. Profe de Filosofía Latinoamericana en Venezuela. Estupendo, pues son un grupo pequeñito pero muy interesante. Y todas las cuestiones que han apuntado pueden enriquecer bastante el debate. Entonces, voy a intentar no extenderme demasiado en mi presentación. Cada vez, bueno, voy a intentarlo seriamente para que darles campo y darle espacio para el debate, que seguro que pueden aportar un montón de cosas. Pero, bueno, quiero, o sea, si es necesario detenerme en algún punto, si creen que es interesante que retome o profundice en algún punto, me van diciendo, ¿de acuerdo? Yo voy a ir pasando a un ritmo que yo considero más o menos ágil y
dejamos un espacio al final para debatir y construir en común. ¿De acuerdo? Si les parece, voy a compartir pantalla para que se grabe también con la presentación. Quito mi cámara momentáneamente y luego retomamos el espacio común de la videollamada. Vale, creo que... Entiendo que lo pueden ver bien. Si alguien me confirma a través del micro que se ve bien. Continuamos. Sí, se ve. Vale, perfecto. Muy bien. Pues bueno, como ya saben, esta clase se titula de la ciencia ciudadana a la ciencia de resistencia. Educación ambiental, activismo y procesos de lucha contrahegemónica. Como les decía al principio, voy a intentar, dentro del análisis de los conflictos ambientales y las luchas por la justicia ambiental, prestar atención a los procesos de construcción de conocimiento que tengan vinculación con procesos educativos, procesos activistas y de lucha contrahegemónica. Ahora, quizás esto les suene un poco raro así de primeras, pero creo que, bueno, espero que tenga bastante sentido y que les ayude a generar reflexiones y debate. Vale, partimos de un marco conceptual y analítico amplio, pero en el que consideramos que nuestro modelo socioeconómico dominante, es decir, el modelo de producción y consumo capitalista y los proyectos extractivos o extractivistas y de desarrollo generan cada vez más, además de una forma acelerada, conflictos socioambientales. Vamos a ver qué entendemos por extractivismo y ahora vemos qué entendemos por conflictos socioambientales. Por extractivismo, aunque es un concepto que, como saben, se ha popularizado mucho y está generando un corpus académico interesante, especialmente en el ámbito latinoamericano, me voy a quedar con la definición de Eduardo Gudinas de 2013, que se puede considerar una definición de consenso en lo que se entiende por extractivismo como modelo económico que prioriza la extracción de recursos naturales en gran volumen o alta intensidad. Esto es importante, el volumen en que se extrae. Y esto casi más importante todavía, orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo. Digamos que el extractivismo es un eje clave de la experiencia central del capitalismo en el siglo XXI. Por supuesto, no es algo nuevo. Si nos remontamos atrás en el tiempo, en la historia de la humanidad, en la historia del capitalismo, si quieren, el extractivismo lo vamos a encontrar en la mayoría de los territorios. Depende de hacia dónde tiremos hacia atrás, dónde pongamos el límite, vamos a plantear unos inicios del extractivismo u otros, pero yo quiero centrarme en la experiencia del siglo XXI, ¿de acuerdo? Entendiendo el extractivismo como eje central del capitalismo en lo que llamamos, bueno, a mí me gusta utilizar a Wallerstein, su terminología del sistema mundo, hablar de centro, periferia y semiperiferia. Digamos que el extractivismo ayuda a perpetuar ese mantenimiento de los centros frente a las periferias y las semiperiferias, ¿de acuerdo? El papel de lo que Wallerstein llamaba la semiperiferia, lo que se llaman también los países emergentes o los BRICS ampliados, ¿no? Estas nuevas potencias capitalistas que pueden representar China, la India, Brasil, Rusia o Sudáfrica, ahora que se van a ampliar, como saben, nos hace pensar en análisis sobre el extractivismo más complejos, que ese dualismo centro-periferia o norte-sur. Vamos a ver a lo largo de la clase cómo ese dualismo muchas veces es falso, el sistema mundo es más complejo que eso, pero esa propuesta de Wallerstein y esta definición de Gudinas nos ayuda a entender cómo ese funcionamiento de nuestro sistema socioeconómico es el que está generando esta alta conflictividad socioambiental. Y lo que, por ejemplo, el escritor camerunés Achille Mbembe denomina la necropolítica de la destrucción de la naturaleza. Es decir, esos conflictos ambientales van aparejados de una alta dosis de violencia de distintos tipos, pero también violencia directa y muerte o necropolítica, como dicen Mbembe.
Vale. Cuando hablamos de conflictos socioambientales, digamos que también es un campo conceptual que se ha trabajado mucho desde la ecología política. Podemos hablar de, bueno, por ejemplo, Santandreu y Gudinas, en una definición clásica de los años 90 del siglo pasado, decían que un conflicto ambiental es un conflicto social que tiene como base de la disputa un elemento del medio ambiente. Santandreu y Gudinas iban ahí a una definición sencilla, clara. Pero nos interesa introducir algunos apuntes sobre las definiciones de conflictos socioambientales que nos pueden ayudar a entenderlos mejor. Por ejemplo, Joan Martínez Alier, desde su trabajo en el centro de Barcelona, del ICTA, y antes de eso, desde sus análisis de la economía ambiental, él habla de conflictos ecológicos distributivos y a partir de ahí lanza el concepto que seguramente conocen ya de ecologismo de los pobres o que se ha revisado como ecologismos populares. Él habla de conflictos ecológicos distributivos porque dice que en los conflictos ambientales o ecológicos el componente distributivo es muy importante, es decir, qué actores se están llevando los beneficios y qué actores o qué comunidades, qué personas están sufriendo los impactos y los daños de esos conflictos. ¿De acuerdo? Así brevemente para introducir ese concepto de conflicto ecológico distributivo. Más allá de la conceptualización desde el campo de la ecología política, en mi formación yo también tuve la ocasión de leer bastante desde el campo de las teorías de paz y conflictos o la conflictología. Y ahí, en el análisis de la teoría de conflictos de Homer Dixon, por ejemplo, un autor canadiense muy interesante, él hablaba de conflictos socioambientales, haciendo hincapié en la vertiente social de la dinámica del conflicto. Es decir, él habla de que un problema ambiental solo se convierte en conflicto cuando hay una disputa social. ¿De acuerdo? Que es algo que se ha trabajado también desde la sociología del conflicto, como pueden ver en una de las lecturas que les recomiendo, pero si a alguien le interesa profundizar, las lecturas de Homer Dixon sobre conflictos socioambientales son bien interesantes y parten de una perspectiva diferente a la ecología política y ecología política latinoamericana, que es la que se trabaja más en este curso y en este seminario. Luego es muy interesante también el concepto de conflictos de contenido ambiental que desarrolla Mauricio Fulci en el año 2001. Fulci es historiador chileno y hace un análisis histórico de distintos tipos de conflictos ambientales que él subtitula su trabajo, conflictos de contenido ambiental, él lo subtitula no siempre pobres ni siempre ecologistas. Para decir que dentro de los conflictos ambientales o de contenido ambiental, como él llama, no siempre hay una gran empresa o macroempresa que está dañando el territorio de una pequeña comunidad. Muchas veces los conflictos ambientales son más complejos, ¿no? Y él explica, por ejemplo, el caso de los caucheros en Brasil y de todo el movimiento de Chico Mendes y cómo los caucheros que en un principio eran, en cierto modo, estaban haciendo un proceso extractivo en la selva para extraer el látex, el caucho de los árboles, en un momento dado pasan a ser defensores del ambiente cuando llegan los madereros y otros proyectos extractivos. Es decir, él habla de acercarnos a los conflictos ambientales desde una óptica compleja y multifacética. La ecología política la podríamos definir como el estudio de los conflictos y las problemáticas ambientales, poniendo el foco en los factores políticos, económicos, sociales y sus relaciones con los cambios ecológicos. ¿De acuerdo? La ecología política sería esta interdisciplina o campo interdisciplinar que opera como herramienta teórico-analítica para analizar los conflictos y los problemas ambientales. ¿Cómo sé que con Lucrecia en la clase 5 van a trabajar bien el campo de la ecología política? Yo les voy a dar solo un par de claves interesantes. Interesantes para mí, obviamente. La ecología política es un campo que está creciendo mucho desde los estudios sociales, pero a veces parece que estamos dejando de lado los estudios experimentales de la ecología o la biología. Y como es algo que yo trabajo bastante, es decir, yo intento hacer estudios interdisciplinares que tengan un componente de construcción de conocimiento científico, ya veremos hasta qué punto hegemónico, contrahegemónico o combinando ambos. Me parece interesante resaltar que la ecología política debe incluir a los estudios de ecología, que, como veremos, van a ser
o pueden ser muy interesantes para interpretar la realidad y los cambios en las realidades socioambientales. Quería destacar el campo de la ecología política latinoamericana con grandes referentes como Eduardo Gudinas, Enrique Leff, Marcelo Machado, María Estela Svampa, pero como sé que eso lo van a trabajar también en las siguientes clases, simplemente destacar algunos avances que hace la ecología política latinoamericana frente a la anglosajona, que era la dominante hasta la entrada en el siglo XXI. Digamos que la ecología política es un campo reciente, se empieza a hablar de ecología política en los años 70 del siglo pasado. La ecología política latinoamericana como campo en construcción más reciente aún. Pero es muy interesante porque la ecología política latinoamericana abre algunas vías de estudio que yo creo que son muy productivas a la hora de encarar el análisis de los conflictos ambientales. En primer lugar, la imbricación entre colonialismo y modernidad como presupuestos no problematizados de las ciencias sociales, hegemónicas, dominantes, eurocéntricas del norte, si se quiere. Es decir, desde la ecología política latinoamericana se explicita la necesidad de problematizar esa vinculación entre colonialismo y modernidad, y una reflexión específica a la construcción del ambiente como objeto de estudio interdisciplinar en el marco de la expansión de las fronteras extractivas y la multiplicación de los conflictos ambientales en todo el mundo, diría, en todo el mundo seguro, pero si queremos apuntar principalmente en el sur global y específicamente en América Latina. Pero ya veremos cómo en todos los sures, que en los nortes hay sures y en los sures hay norte, en todos los sures, esa expansión de las fronteras extractivas está operando de una manera criminal. De acuerdo, entonces me voy a acercar ya al concepto de justicia ambiental. Como digo, voy un poquito rápido, pero si quieren que me detenga en algún punto, por favor lo dicen. Justicia ambiental se puede entender de distintas formas. Vamos a partir de esta definición que es como muy estándar, digamos, o consensual. Es una definición del 2013 que dice que la justicia ambiental sería el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente limpio, saludable, seguro, independientemente de raza, etnia, clase o género. Con todas las problematizaciones que podemos hacer al concepto de raza, que seguro que las comparten, la mayoría al menos, vamos a centrarnos en etnia, clase o género como elementos de análisis importantes para analizar los movimientos por la justicia ambiental, pero que sepan que el concepto de raza es importante también. ¿Por qué? Porque lo que se llaman los movimientos por la justicia ambiental modernos, cuando se acuña el concepto de justicia ambiental, es en los años 80 del siglo pasado, la década de 1980, por protestas de barrios pobres y racializados en los Estados Unidos de América. En distintos puntos de los Estados Unidos de América empiezan a surgir luchas, movimientos por la justicia ambiental que dicen "My neighborhood is killing me", es decir, mi barrio me está matando, mi vecindario me está matando. ¿Por qué? Porque estas comunidades se dan cuenta de que de una forma nada casual, la mayoría de las industrias contaminantes, fábricas contaminantes, vertederos de residuos peligrosos se ubican cerca de los barrios pobres y racializados. Por eso ellos consideran que el concepto de raza es importante a la hora de lanzar el concepto de justicia ambiental. ¿De acuerdo? Esos serían los inicios de la justicia ambiental, lo que se llama la primera generación de estudios de la justicia ambiental, que como digo, ese término como tal nace en los Estados Unidos, pero por supuesto había luchas similares en todo el planeta, en todo el globo. Ante eso, David Harvey, geógrafo crítico, seguro que la compa geógrafa ya lo conoce y el resto seguramente les suene también, un pensador post-marxista muy interesante, él habla de los orígenes de la justicia ambiental centrados en las desigualdades de poder y en la forma en que esas desigualdades tienen consecuencias ambientales distintivas para las personas marginadas o marginalizadas y empobrecidas, a las que se denigra libremente como los otros, las otras o las personas fuera de lugar. Este concepto ampliado de justicia ambiental que aporta Harvey creo que es interesante y que vamos a ver luego cómo lo podemos aplicar
tanto en comunidades en lucha en el sur global como casi en cualquier lugar, incluso del norte global, en barrios, comunidades, vecindarios desfavorecidos, marginados y empobrecidos. ¿De acuerdo? Esas luchas por la justicia ambiental, vamos a ver cómo se imbrican prácticamente en todos los lugares del mundo. Vale. No sé si conocen, si han profundizado sobre el concepto de justicia ambiental. Les voy para no detenerme demasiado, les voy a subir a la plataforma un documental que se llama Aquí nos vamos a quedar, en el que el grupo de Joan Martínez Alier hace un producto audiovisual bastante atractivo, pero bastante riguroso académicamente también, en el que se profundiza sobre los distintos elementos de la justicia ambiental, ¿no? En esa primera generación de estudios de la justicia ambiental, diversos autores identifican estos elementos como los principales reclamos de la justicia ambiental, de los movimientos por la justicia ambiental. Serían reclamos en la distribución de los daños y beneficios de un proyecto extractivo, proyecto de desarrollo, el reconocimiento de las comunidades afectadas, el derecho a la participación de esas comunidades y la necesidad de respetar las capacidades y la integridad de esas capacidades de las comunidades. Otras de las lecturas que les he puesto como lectura complementaria es la que les pueden ver aquí abajo en esta diapositiva. Sería de estos compas holandeses, Rutger Boelens y su compañera, que nunca sé leer su apellido, Barteven o algo así. Ellos identifican otros 4 elementos de la justicia ambiental en las luchas por la justicia hídrica o luchas por la justicia ambiental relacionadas con el agua. Ellos cambian el último elemento de capacidades por lo que ellos llaman integridad socionatural, que también me parece un elemento interesante a tener en cuenta. Ambas son compatibles, es decir, las luchas de las comunidades obviamente son mucho más amplias, multifacéticas y complejas como para dividirlas solo en 4 elementos, pero pueden ser 4 elementos de análisis interesantes a la hora de sistematizar con esas imposiciones desde la academia occidental que ahora en breve vamos a empezar a criticar. De acuerdo. Entonces, para analizar un poquito los movimientos por la justicia ambiental desde una óptica decolonial, les he compartido también este trabajo de las compas Lina Álvarez y Brendan Colsaet de 2018, que aplican un análisis a los estudios de la justicia ambiental desde la óptica decolonial. Y empiezan diciendo que el propio concepto de justicia ambiental parte de marcos occidentales a la hora de concebir lo que pensamos como ambiente y lo que pensamos como justicia. Es decir, para aplicar una óptica decolonial a los movimientos por la justicia ambiental, primero tenemos que aplicársela al propio concepto. ¿Qué entendemos por ambiente? ¿Qué entendemos por justicia? Obviamente, no en todo, aunque parezca que sí, a veces, si no hemos reflexionado mucho al respecto, obviamente las conceptualizaciones sobre ambiente y naturaleza son muy variadas e incluso las conceptualizaciones sobre justicia varían muchísimo desde unas comunidades a otras, desde unas realidades a otras, desde unos universos a otros. Universos dentro de la óptica del multiverso que propone Arturo Escobar. Entonces empiezan hablando de una colonialidad de la justicia a la hora de intentar aplicar las concepciones sobre justicia ambiental, ¿no? Esa transposición de términos que provienen de diferentes conceptos, es decir, transponer el término de justicia, el término eurocéntrico pensado desde Europa o desde el norte global, a contextos del sur global, va a generar ya de por sí nuevas injusticias. Vale, el enfoque decolonial que ellos aplican y que a mí me parece interesante también es el enfoque colonial del proyecto Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad, de diversos autores y autoras principales de América Latina, entre ellos Arturo Escobar o Nelson Maldonado Torres, que destacan esos esfuerzos por rehumanizar el mundo, romper jerarquías de la diferencia, que deshumanizan a los sujetos y las comunidades y destruyen la naturaleza, y hablan de la necesidad de construir una teoría vinculada al territorio y a desarrollar lo que se denomina el conocimiento situado. Seguramente conocen de este proyecto, no me voy a detener mucho más, pero luego comentamos si quieren. Y de todo lo que tratan en el artículo, que como digo pueden leer, está en inglés, pero es una lectura muy interesante,
A mí me interesa destacar ahora la cuestión que introducen sobre la tiranía de la participación, que es un campo de estudio amplio y desarrollado en los estudios críticos de las ciencias sociales ya desde inicios del siglo XXI. Es decir, cuestionar los propios procesos participativos. Cuando se piensa que las comunidades afectadas por extractivismo o por conflictos ambientales están pidiendo derecho a la participación, ojito, ¿en qué términos estamos pensando esa participación? Eso que se llama la tiranía de la participación, Cook y Kothari, en este estudio clásico ya de 2001, dicen que muchas veces los procesos participativos, cuando son desarrollados por las instituciones hegemónicas en sentido amplio, pueden llevar a lo que se llama la tiranía de la participación, es decir, que se utilice cierto tipo de participación controlada de la comunidad para legitimar todos los proyectos extractivos de desarrollo y de destrucción de la socionaturaleza, ¿no? Eso es interesante, ahora volveremos un poco sobre ello, si le interesa profundizar, pero me interesa casi más cuando hablan de la colonialidad del conocimiento, cuando dicen que en el análisis de los movimientos por la justicia ambiental existen esos procesos de colonialidad del conocimiento. No sé si alguien está comentando por el chat, pero yo ahora mismo no puedo leerlo. Si pueden comentarlo por el micro, mucho mejor, para no tener que dejar de compartir. ¿Un comentario? Sí, por favor. Sí, ahorita que mencionó la importancia de ver qué entendemos por los conceptos como ambiente y justicia, y también en el caso de la naturaleza, hay un artículo muy interesante que se llama La naturaleza no existe, la sostenibilidad como síntoma de una planificación despolitizada, y justo ahí, bueno, un autor que se llama Eric Swingedow va desenvolviendo el concepto y hablando que, o sea, la naturaleza se puede ver como este significante vacío o también superficial, pero que es una de las palabras más complejas del lenguaje. Y ya solo quería hacer la recomendación de ese artículo. Gracias. Súper, gracias. Gracias a ti por tu comentario, que no he visto quién eres porque no me aparecía, como digo, pero muchas gracias por tu comentario y sí, puedes compartir, porfa. Tanto para, bueno, conozco al autor, Eric Swingedow, es también un geógrafo crítico muy interesante, pero no estoy seguro de este artículo, creo que no lo he leído, entonces si nos lo puedes compartir, porfa, en el chat, por ejemplo, pues seguro que aporta. Sí, se los comparto. Muchas gracias. Genial, pues este tipo de aportes son súper bienvenidos. De acuerdo, pues como digo, me interesa reflexionar sobre esa colonialidad del conocimiento en los conflictos socioambientales y los movimientos por la justicia ambiental. A este nivel es muy importante reflexionar sobre cómo ahora, hoy día, en esa gestión de los conflictos ambientales, el conocimiento dominante, es decir, el conocimiento tecnocientífico eurocéntrico hegemónico, la tecnociencia dominante, ahora puede estar abierto a contestaciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo ese conocimiento tecnocientífico puede estar abierto a contestaciones a través de distintas arenas de discusión dentro de lo que se denomina la gobernanza ambiental. Pero siempre esas contestaciones y esos debates con sujetos, comunidades, personas que estaban previamente excluidos de esos debates, es decir, hace 20, 30 años esos debates eran imposibles, hoy día existen esos debates sobre el conocimiento dominante o qué tipo de conocimiento se está produciendo en un conflicto ambiental, pero siempre los debates son en términos fijados por las epistemologías occidentales. Es decir, se puede entrar a debatir con saberes, conocimientos no hegemónicos, pero el debate, la arena de discusión, siempre va a estar fijada por las epistemologías dominantes. Ahora sí que no sé si se le ocurre algún ejemplo, pero pueden pensar en los procesos de evaluación de impacto ambiental, cómo todo ese conocimiento tecnocientífico está en términos de tecnociencia eurocéntrica dominante y la academia occidental. Hoy día se puede entrar a discutir los saberes locales dentro de el análisis más social de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental.
pero siempre se va a entrar en la discusión dentro de esos marcos occidentales, esos marcos hegemónicos. Por ejemplo, también ocurre con los procesos de consulta previa, libre e informada. Hoy día se consulta a las comunidades, muchas veces se consulta, se les permite hablar en sus términos de conocimiento, de saberes, pero el debate, cómo se va a entrar en discusión con esos saberes, con esos otros conocimientos, siempre va a estar fijado por las epistemologías occidentales. ¿De acuerdo? Esto es importante. Ha habido avances, es decir, ahora existen ciertos debates, ciertas discusiones, pero siempre dentro de esos marcos epistemológicos dominantes. Santiago Castro Gómez habla de que ese reconocimiento que se puede dar cada vez más a sistemas de conocimiento no occidentales suele ser más pragmático que epistémico. Es decir, en los ejemplos que les comentaba antes, por ejemplo, cuando en un inventario ambiental para construir una evaluación de impacto ambiental se incluyen los conocimientos y saberes locales para, por ejemplo, la identificación de flora y fauna, eso se puede incluir en un inventario ambiental, pero no se va a incluir en la descripción del territorio, la concepción epistémica o incluso ontológica de la comunidad, su visión sobre la relación entre ser humano y naturaleza. Eso nunca se va a incluir en esos debates, ¿de acuerdo? Lo que se suele incluir son ciertos tipos de conocimientos más pragmáticos, más prácticos, más concretos que, digamos, sistemas de conocimiento más globales o visiones epistémicas u ontológicas. Eso no entra en discusión aún, ¿de acuerdo? Pero obviamente desde nuestra posición en la óptica de colonial vamos a pensar y repensar cómo se pueden incluir o qué propuestas se han lanzado desde esta óptica, desde estos estudios decoloniales y vamos a ver hasta qué punto podemos desarrollar algunas de ellas o discutirlas al menos. Hay varias propuestas muy interesantes. Las propuestas de Arturo Escobar, a partir de todo su trabajo con el proceso de comunidades negras en Colombia y bueno, y toda su trayectoria de antropólogo referente, él habla de estudios interepistémicos y esa construcción de multiversos. Castro Gómez, en el trabajo que citaba anteriormente, también habla de democracia epistémica y los conceptos de justicia cognitiva y ecología de saberes que se lanza desde el grupo de Boaventura de Sousa Santos, ¿de acuerdo? A mí me interesa el concepto de ecología de saberes por distintas razones que he trabajado a lo largo de mi trayectoria académica y que están incluidas en el artículo que les propuse. Como saben, la figura de Boaventura de Sousa Santos ha sido muy discutida y con mucha razón ha sido discutida. Sería o podría ser interesante entrar a debatir sobre eso, pero como no es el objeto de esta clase, no voy a ir por ahí. Pero sí creo que hay que reivindicar, es decir, no podemos olvidar su importante producción académica y lo interesante que nos puede surgir el trabajo con algunos de sus conceptos para generar debate. Y uno de esos conceptos es el de ecología de saberes, que creo que nos puede servir bastante para su aplicación en el caso que comentaremos más adelante. ¿De acuerdo? Algunas conclusiones sobre ese artículo, esa lectura recomendada. Ellos hablan de señalar las limitaciones epistémicas de los estudios de la justicia ambiental y de no llevar a distinciones dualistas entre sociedades humanas, distinciones dualistas simplificadoras como sociedades del norte contra sociedades del sur. Como hablaba desde el principio, mi planteamiento es un poquito más complejo, aunque yo utilizo claramente los conceptos norte global, sur global, norte-sur, occidente, el resto, para entendernos. Luego, a la hora de analizar casos concretos, en los nortes y en los sures hay visiones más complejas. ¿De acuerdo? Bueno, continúo un poquito. Profe, disculpe, Sí. la compañera Alejandra dijo que está intentando entrar, pero no le da acceso. Ah, perdón, claro, es que desde aquí no puedo dar. Entonces, dejo de compartir un momento para poder dejar a Alejandra. No me aparece. De pronto está...
No puedo ver aquí que esté esperando para la llamada. Le dijeron que es el link de... el nuevo link. Bueno, estoy... Lo envió Talia por el grupo, pero ahora le digo que no aparece. Ahora mismo no me aparece, ¿de acuerdo? Entonces, ahora... De acuerdo. Ya estaba esperando. Ya está aquí también. Alejandra, aquí está. De acuerdo. Pues, bueno, bienvenida Alejandra. Igual, si tiene algún problema, algún comentario, alguna idea para compartir, porfa nos lo dice a través del micro. De acuerdo, pues sigo compartiendo la presentación. Seguimos avanzando. Vale. Algunas claves también sobre esta lectura que les propuse como lectura obligatoria. Esta lectura de la compañera Jimena Pesquero en realidad es una lectura de una compañera que está iniciándose en su trabajo de investigación, pero que su tema me parecía muy sugerente y muy ligado a lo que yo quería tratar en el curso. Es una lectura que no les va a ayudar a profundizar mucho en ciertos aspectos, pero que sí nos sirve para introducir algunos conceptos de una forma ligera, digamos, que vamos a profundizar un poquito en la clase, ¿no? Que a partir de la clase podemos profundizar para que puedan contribuir luego con sus reflexiones en el foro. En este trabajo, Jimena Pesquero habla y desarrolla distintos puntos sobre la relación entre ciencia política y la construcción de los problemas y los conflictos ambientales. Señala muy acertadamente que los problemas ambientales y los conflictos ambientales tienen la tendencia a adoptar formas de controversias tecnocientíficas en la esfera pública, es decir, el conocimiento tecnocientífico que se construye alrededor de un conflicto y un problema ambiental es clave a la hora de cómo lo va a percibir la población, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes, qué actores dominan esa construcción de conocimiento científico van a tener una gran importancia en las correlaciones de poder dentro de ese conflicto, ¿de acuerdo? Esa construcción de los problemas ambientales se relaciona con la acción colectiva, con lo cual, desde la acción colectiva, en distintos ámbitos, como ya veremos, desde el ámbito educativo hasta el activista y de los movimientos sociales o las luchas de las comunidades, esto implica que debemos cuestionar la visión procedimental, tecnocientífica, dominante, no participativa y tecnocrática, ¿de acuerdo? Esto es importante. Cuestionar, poner en cuestión esas visiones dominantes. A partir de ahí, el concepto de ciencia postnormal, este concepto que lo introducimos en las preguntas del foro, aparece como una de las formas democratizantes de procesar la conflictividad socioambiental. Ahora veremos hasta qué punto es una forma adecuada para procesar esa conflictividad. Y este modelo de participación extendida, que se llama también, emerge del cuestionamiento de legitimidad del modelo moderno, modelo ontológico, pero también podemos hablar del modelo socioeconómico capitalista a la hora de cuestionar ese modelo de producción y consumo del que hablábamos al principio de la clase, y propone un pluralismo epistémico en la línea de las propuestas que les comentaba antes, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí nos surgen, a partir de ese concepto de ciencia postnormal, que ahora vamos a ver qué es, nos surgen otros conceptos como ciencia pública, ciencia ciudadana. Vamos a ver hasta qué punto tienen confluencia y diferencia esos conceptos. Y nos surge también la posibilidad de cuestionarnos, ¿se puede construir una ciencia de resistencia contrahegemónica, contra la ciencia dominante, dentro de esas correlaciones de poder en el manejo de un conflicto ambiental o socioambiental? Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. En esta otra lectura, que también les propongo, se las propongo como lectura complementaria, me interesa sobre todo la parte que habla de los problemas de la ciencia normal o ciencia dominante y lo que se llama
y lo que el autor habla de ciencia comunitaria, o ciencia pública, perdón. Me interesa solo esa parte, el resto del trabajo que se centra en los estudios de patrimonio me interesa un poco menos. Pero esa propuesta que habla Felipe Criado sobre ir más allá de la ciencia normal y de la ciencia comunitaria me parece bastante interesante. En este artículo, como digo, se detallan y se enumeran distintos problemas de la ciencia normal, que se llama, o ciencia dominante, que ya estarán conociendo la mayoría de ustedes. Esos problemas de quién está controlando la publicación y la generación de conocimiento científico. Pues como saben, los negocios capitalistas de esos megajournals o mega revistas. ¿Cómo es el proceso de peer review? Es decir, ¿cómo estamos controlando las personas que estamos dentro de la comunidad científica quién publica y cómo se publica a través de un trabajo no remunerado de revisión por pares para que luego haya revistas o editoriales que se están haciendo ricas, literalmente? Otro problema de la ciencia hegemónica, de la ciencia normal. Esa cultura de la auditoría, esa auditoría asfixiante sobre todo lo que hacemos y producimos, leemos y escribimos las personas que estamos dentro de la academia. Esos problemas de la gestión neoliberal de esta ciencia normal y esas prioridades en la financiación o en la investigación de la ciencia normal, ciencia dominante, ciencia hegemónica. Es decir, quién está decidiendo qué se investiga y qué no se investiga y a través de qué proceso o qué procedimiento. Todas esas cuestiones que pueden ser muy ricas para el debate, luego si les parece las retomamos, o si a alguien le interesa comentar ahora, porfa que lo diga por el micro. Si no, ahora después retomamos, pues yo creo que es interesante. Este autor habla de la necesidad de un giro participativo en la ciencia, pero él dice que ese giro participativo que se ha dado, que se está dando, que se ha dado en los últimos 20, 30 años, está maniatado por la corrección política y que se queda corto a la hora de implementar alternativas realmente eficaces frente a la ciencia hegemónica. Él habla de la necesidad de una ciencia pública hecha para la comunidad, comprometida con el procomún, o denominada también ciencia postnormal o ciencia con la gente. Este concepto de ciencia postnormal lo popularizan Funtovich y Ravech en el año 2000. Ellos hablan de investigación y procesos tecnocientíficos que se hacen en correlación con el público. Pero ojo, ¿de qué hablamos cuando hablamos del público? ¿Qué sería el público en esa ciencia postnormal? Pues el público no lo podemos entender como algo abstracto, como una entidad irreal o un grupo de personas que se autoproclama como una comunidad. Es decir, debemos problematizar el concepto de comunidad. Y cuando hablamos de trabajar con la gente, trabajar con la comunidad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ellos lo definen de una forma muy sencilla. Funtovich y Ravech proponen delimitarlo como el colectivo de gente, de personas afectadas por una decisión que genera un conflicto en este caso. ¿De acuerdo? Eso sería el público, eso sería la comunidad con la que trabajamos en la ciencia postnormal, ciencia ciudadana, ciencia comunitaria. ¿De acuerdo? Vamos a partir de esa definición. Otro punto interesante en esta lectura es la necesidad o la conveniencia de evitar el populismo epistémico. Es decir, el hecho de decir que vamos a trabajar con la gente, con la comunidad, no supone una aceptación acrítica de que la comunidad siempre va a tener razón en temas relacionados con la construcción de saberes, conocimientos científicos. No, ojo, el conocimiento que se produce con la comunidad, con la gente, también hay que problematizarlo. ¿De acuerdo? Bueno, como digo, voy yendo un poco rápido, pero me interesa ahora ampliar estas discusiones en el debate. Llegamos al comentario de la otra lectura que les propuse como lectura obligatoria, como les decía antes, obligatoria entre comillas, pero bueno, sugerente para el debate. Este es un artículo que yo publiqué hace 3 años sobre uno de los trabajos que les comentaba con comunidades afectadas por un megaproyecto extractivo en Ecuador. En este artículo propongo la problematización de la producción de conocimiento tecnocientífico en conflictos socioambientales como un eje clave de análisis del conflicto. En el artículo describo una propuesta de
construcción de conocimiento científico alternativo a través de unos monitoreos ambientales participativos independientes. ¿Independientes de qué? Pues, como ahora veremos, independientes del Estado y de la empresa minera, y gestionados por la comunidad en colaboración con instituciones más o menos independientes. Ahora veremos por qué. Propongo que esa forma de construcción de conocimiento científico puede ser una vía de resistencia contrahegemónica activa que la misma comunidad denominó ciencia de resistencia. Como les decía, ese concepto de ciencia de resistencia es de la comunidad afectada por el proyecto Mirador, que fue el primer proyecto megaminero en Ecuador, de extracción de cobre en una región con un alto valor ecológico, como es la cordillera del Cóndor, en el sureste de la Amazonía ecuatoriana. En fin, es un tema del que podemos profundizar mucho. Como digo, yo tengo una experiencia súper interesante y aprendí muchísimo en mi trabajo con la comunidad allá. Pero el que a mí me surge en ese trabajo y posteriormente me surgen dilemas, dificultades, cuestionamientos propios a la hora de aplicar la perspectiva decolonial en ese trabajo con la comunidad. Porque ciertamente surgieron distintas dificultades en los procesos participativos, los que le hablaba antes, ¿no? ¿Realmente está siendo un proceso de participación efectivo o estaba siendo un proceso de participación legítimo? ¿Estaba toda la comunidad representada? Pero también dilemas internos propios de la persona que investiga, en este caso como, además pónganse en situación, yo como persona, como hombre, varón, blanco, español, europeo, en América Latina, acompañando procesos emancipadores y contrahegemónicos. Pues ahí me surgen, a mí propiamente, como persona investigadora, cuestionamientos decoloniales en mi labor. ¿De acuerdo? Que manejé de una forma que si quieren ahora les comparto, pero que el hecho de aplicar el giro en la perspectiva decolonial implica cuestionarse a uno mismo, a una misma, en los propios procesos de investigación y su relación con la comunidad. A mí me surgen cuestionamientos muy fuertes, pero que también ese trabajo con la comunidad fue súper enriquecedor, súper bonito. Se hicieron muchas cosas que permitieron generar vías alternativas de construcción de conocimiento científico y de transformación del conflicto, que era lo que buscaba la comunidad. Es decir, la comunidad se apropió de distintas herramientas que son propias de la ciencia occidental, como vamos a ver ahora, pero que también intentamos combinar con saberes propios y saberes locales para que la comunidad se los apropiara. Les cuento un poquito qué es lo que hacíamos en esos procesos participativos con la comunidad en este conflicto que, como digo, se sitúa en el sureste del Ecuador. Trabajábamos con la comunidad en el monitoreo de calidad de las aguas, porque como saben, cuando llega un proyecto minero, y en este caso mega minero de extracción de cobre, a una zona con alta riqueza y valor ambiental, lo primero que se pone en riesgo son las fuentes de agua, el recurso hídrico para las comunidades. ¿Por qué? Porque incluso antes de empezar a extraer el metal, el cobre en este caso, ya los propios procesos de construcción de infraestructuras, de construcción del campamento minero, de apertura del tajo de extracción, eso ya está contaminando las aguas. Entonces, lo primero que empieza a preocupar a estas comunidades, que son comunidades muy interesantes porque son esta resistencia antiminera que se genera en este proyecto concreto, es una resistencia que combina una alianza de comunidades mestizas y comunidades de la nacionalidad indígena Shuar, que es una nacionalidad indígena, un pueblo milenario que habita en la Amazonía ecuatoriana y peruana. ¿De acuerdo? Pues las comunidades se unen y crean alianzas para resistir frente a esta agresión extractiva, y una de las cosas que primero les preocupa es la calidad de las aguas. Entonces, nuestro equipo de trabajo del Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador, lo que hacemos es poner en marcha un proyecto de monitoreo participativo para medir la calidad de las aguas
y para ello involucramos a la comunidad. Involucramos a la comunidad. Ahí viene el primer problema. Nuestro equipo está involucrando a la comunidad. ¿Es la comunidad un ente autónomo para decir quién quiere participar, quién no? Obviamente esos sesgos de la participación están presentes. Nosotros tuvimos distintas experiencias con distintas comunidades, porque había varias comunidades afectadas por el proyecto minero, algunas con mayoría indígena, shuar, otras con mayoría mestiza, otras más mixtas. Entonces, los procesos participativos, los procesos de liderazgo de la comunidad eran muy diferentes. Tuvimos que emplear distintos tipos de procesos, digámoslo así, estrategias, formas de trabajo con la comunidad y obtuvimos resultados desiguales. Pero en general fue un trabajo muy bonito, muy enriquecedor y que con este método, que es el método del análisis de macroinvertebrados bénticos, que es muy sencillito de realizar a nivel científico, es decir, en primer lugar es conveniente que acompañe a una persona con conocimientos de biología, en este caso un compañero biólogo ecuatoriano acompañó a la comunidad para la toma de muestras y de identificación de estos bichitos que ven en la imagen, que son los macroinvertebrados bénticos, pero la comunidad conoce muy bien la fauna y la naturaleza que tiene a su alrededor y aunque no lo denomine igual, obviamente ellos van a saber identificar estos bichitos que llamamos macroinvertebrados bénticos, pero que ellos pueden llamar de otra forma. Y ahí estamos combinando ya esos saberes científicos y saberes locales para construir ciencia que confronte la ciencia corporativa. Como ven en el título de esta diapositiva, yo ahí confronto lo que sería la ciencia de resistencia que puede construir una comunidad en un conflicto ambiental frente a la ciencia corporativa que construye, en este caso, la empresa minera. ¿Cómo construye la empresa minera ciencia corporativa? Pues a través, por ejemplo, del estudio de impacto ambiental. Como saben, el estudio de impacto ambiental lo realiza una empresa consultora en colaboración con la empresa minera. Es un proceso de gobernanza ambiental que ya nace viciado, porque nace del lado de la empresa que va a extraer. Eso es lo que se llama la ciencia corporativa, porque está construyendo una realidad científica que interesa, que parte de intereses, en este caso, de la empresa o la compañía minera. ¿De acuerdo? Como digo, ahora si quieren, profundizamos o volvemos sobre este concepto. Este tema de la coproducción de conocimiento científico en conflictos minero extractivos es algo que también trabajé a mi vuelta, a mi regreso a España. Organizamos un encuentro en Granada con comunidades afectadas por la minería y el extractivismo en suelo ibérico en general, pero que también había compas que trabajaban en América Latina como Lucrecia Wagner, que va a ser su profe en unas semanas, o el compi Marc Gabaldá, que tiene mucha experiencia de trabajo contra Repsol en Perú, y como digo, distintas personas representantes de comunidades afectadas por minería y extractivismo en suelo ibérico, es decir, España y Portugal, básicamente. Esto es algo que trabajé tanto en territorio latinoamericano como en territorio europeo, con resultados diferentes, porque los procesos de trabajo fueron muy diferentes. Obviamente en Ecuador estuve 3 años continuamente y aquí fue un encuentro mucho más puntual. Pero también, para ir finalizando la clase, yo voy a ver si dejo de hablar también un rato y les dejo a ustedes comentar. Quiero introducirles esos nuevos trabajos que estoy haciendo ahora, más vinculados a la perspectiva educativa de la educación ambiental en sentido amplio, pero sin perder el foco en las luchas por la justicia ambiental. En este caso, en el caso que les comentaba de Ecuador, estamos haciendo una medición de la calidad del agua mediante bioindicadores. Es decir, estos bichitos que estamos recolectando ahí son indicadores de la calidad del agua. Si aparecen ciertos bichitos es que el agua está bien y si no aparecen o aparecen otros es que el agua está contaminada, ¿de acuerdo? Pues eso mismo, trabajo con bioindicadores, es lo que estoy haciendo ahora con mis alumnos y mis alumnas de la Universidad de Córdoba. En este proyecto de la Universidad de Córdoba lo que trabajamos son los líquenes como bioindicadores de la calidad ambiental. No sé si conocen lo que es un líquen, pero un líquen es la unión simbiótica entre un hongo y una alga que puede estar presente en distintos sitios, por ejemplo en las rocas, pero también en los troncos de los árboles.
y los líquenes que están, epífitos que se llaman, que están presentes en los troncos de los árboles, son muy buenos bioindicadores de calidad ambiental. Es decir, si hay líquenes, o mejor, si hay cierto tipo de líquenes en los árboles, es que no hay mucha contaminación atmosférica. Y en cambio, si no existen cierto tipo de líquenes, es que sí va a haber contaminación atmosférica. Entonces, yo lo que propongo para llevar estas luchas por la justicia ambiental a un ámbito más amplio, en este caso un ámbito urbano en la ciudad de Córdoba, en España, lo que es el norte global, pero en el sur de España, lo que sería el sur del norte, por distintas cuestiones que ahora les comento. Yo propongo un proyecto de educación ambiental y de ciencia ciudadana en el que mis alumnos y alumnas van a medir la cantidad de líquenes que van a encontrar en sus barrios. ¿Para qué? Para medir la calidad ambiental de sus barrios de una forma alternativa, participativa y como proceso de ciencia ciudadana o ciencia postnormal. Es decir, vamos a construir una ciencia que no necesariamente vaya contra la ciencia hegemónica, pero que sí pueda ser complementaria. Porque hay diversos estudios que han demostrado la fiabilidad de este método. Es decir, en estos mapas les muestro un estudio ya clásico del 97 que señala una correlación clarísima, como pueden ver, entre la diversidad de líquenes, es decir, en las zonas que se encuentran más líquenes, que están en verde, hay mucha menos mortalidad por cáncer de pulmón, que es lo que muestra el mapa de la derecha. Es decir, hay una correlación casi exacta entre presencia de líquenes y mortalidad por cáncer de pulmón. Es decir, la correlación sería inversa. Cuantos más líquenes, menos mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces, este es el proyecto que yo les propongo a mis alumnos y alumnas y dividimos la ciudad de Córdoba en 5 distritos. Esta división no es casual, aunque es una división geográfica. También esta división en la ciudad de Córdoba representa bastante bien una división norte-sur. No siempre pasa así, pero resulta que en la ciudad de Córdoba tenemos un distrito norte-sierra donde se concentra la mayor cantidad de personas con un alto poder adquisitivo, mayores zonas verdes y mayor presencia de amplias avenidas y arbolado urbano, frente a un distrito sur que, aunque se está recuperando, tiene, bueno, digamos que en el distrito sur-sur, que sería el distrito 5, hay un proceso de regeneración del cauce del río que está ayudando a recuperar la calidad ambiental, pero había graves problemas de contaminación tanto en el río como en la contaminación atmosférica en la zona de más al sur, más abajo del río. Este es el río Guadalquivir, el que están viendo en el mapa. Y otros distritos como serían el sur del distrito Levante, es decir, el sur del distrito 4 y el sur del distrito 2, es decir, los sures del mapa, que son los que presentan menos cantidad de arbolado urbano y menos cantidad de espacios verdes que puedan contribuir de amortiguación a la contaminación ambiental y, por tanto, van a tener menos presencia de líquenes. Es decir, lo que yo le proponía a mis alumnos y alumnas es que reflexionaran sobre por qué hay unos resultados u otros en la ciudad de Córdoba dependiendo de dónde midamos la presencia de líquenes y, por tanto, por qué va a haber una correlación distinta entre, es decir, una mortalidad distinta por cáncer de pulmón y otras diversas patologías relacionadas con la contaminación atmosférica entre los distritos o los barrios más favorecidos socioeconómicamente y los menos favorecidos. Es decir, yo a mi alumnado les propuse un análisis de sus resultados de proyecto de ciencia ciudadana desde una perspectiva de la justicia ambiental. Es decir, ¿por qué hay más o menos arbolado urbano? ¿Por qué hay más o menos contaminación atmosférica, más o menos presencia de coches, más o menos impactos de la polución en unos barrios u otros? Y si eso tenía que ver con un sesgo de clase o de nivel socioeconómico. Y los resultados fueron muy interesantes. Por eso yo les propongo esta idea de poder aplicar estas visiones sobre la justicia ambiental a distintos niveles. No solo tenemos, o digamos, podemos trabajar esa perspectivas de la justicia ambiental, ese trabajo con
digamos, el manejo de conflictos ambientales, el análisis de esos conflictos, esa construcción del conocimiento en un conflicto ambiental, no solo lo podemos trabajar con comunidades afectadas por proyectos extractivos, sino que se puede aplicar en distintos ámbitos, como en el ejemplo que les acabo de comentar, en un ámbito urbano, en una ciudad del norte global, en el que podemos ver bien esos resultados de contaminación medioambiental y ese sesgo en las afectaciones a unas personas u otras, a unas comunidades u otras, a unos barrios u otros, por ese sesgo de clase o nivel socioeconómico. Y bueno, ya he hablado mucho, me estoy quedando casi ya sin voz. Entonces, les propongo que ahora hablen ustedes, porfa. Esas cuestiones, ideas, preguntas que les hayan podido surgir, comentarios. Cuando quieran, son bienvenidos. Hola, yo tengo una pregunta. Bueno, cuando se habla de diferentes epistemologías, creo que también lo mencionaste, pero hablar como de las diferencias ontologías, ¿no? Con que se conciben las existencias de otros seres y que a partir de ahí, pues, surgen otros conocimientos que tampoco están legitimados, ¿no? Entonces me parece importante como poder ver que lo que para nosotros es una montaña, para otros pueblos es un ser de la tierra, diría Marisol de la Cadena, no sé si la conocen. Entonces me parece importante como, pues eso, visibilizar que la concepción de estos seres es, pues hay otras formas, ¿verdad? De los que conforman luego esos pluriversos de los que habla ay, se me fue el nombre, Arturo Escobar. Sí. Y respecto a la ciencia posnormal, no lo había escuchado hasta ahora, me encanta la idea también, pero ¿qué se está entendiendo por ciencia y cómo son las estrategias para legitimar esos conocimientos? Porque muchas veces esta idea, este esquema un tanto cuadrado de conocimiento científico, que es lo que en Occidente es nuestra base para creer que es una verdad, cómo deconstruir ese concepto para integrar otros conocimientos desde otras ontologías que quizás ni siquiera logramos entender porque nuestro marco de pensamiento pues es el occidental y ahí nos hemos educado, ¿no? Entonces me imagino que es parte de los retos ya a la hora de ir al trabajo de campo y aplicar y cómo integrar esas colaboraciones con las personas locales y de las comunidades. Entonces, si nos pudieras compartir más desde tu experiencia, me encantaría. Y pues, solo. Genial. Bueno, súper interesante tu pregunta. Súper compleja de responder. Yo les voy a hablar desde mi experiencia con el trabajo en estas comunidades en Ecuador. Y comienzo por hablar de esas ontologías que tú misma comentabas. Porque claro, yo cuando empiezo a hablar de construcción de saberes desde diferentes epistemologías, es como otros pueblos construyen sus saberes. Pero tenemos que tener en cuenta lo que tú estás diciendo, es decir, cómo esos pueblos no solo construyen sus saberes o su conocimiento, sino cómo ven el mundo, cómo ven la realidad, cómo ven la naturaleza y cómo, tú ponías el ejemplo de una montaña, lo que puede ser para un pueblo u otro. La nacionalidad Shuar, con estas comunidades que yo trabajaba en Ecuador, al menos algunas de ellas, ellos son el pueblo de las cascadas sagradas. Ellos conciben las cascadas como entes sagrados que son muy importantes para su visión del mundo. Entonces, para ellos, lo que para las comunidades mestizas era un atentado contra su sustento de agua, para ellos era un atentado contra su cosmología, esa contaminación de las aguas. Entonces, partiendo de ese punto, muy importante el tema de entender que otras comunidades, otras personas, tienen otras ontologías sobre la naturaleza y que eso puede ser interesante a la hora de, al menos, cuestionarnos nuestro acercamiento a un conflicto ambiental. Y lo que tú decías, ¿cómo integrar esos conocimientos? Ese es el gran dilema que se me presentó a mí en el trabajo con estas comunidades. Es decir, ¿cómo integrarlos de forma efectiva? A mí me surgen muchos cuestionamientos cuando yo empiezo a trabajar con estas comunidades, estas técnicas que son participativas y alternativas, en cierto modo, pero que pertenecen a la ciencia hegemónica, a la ciencia europea. Es decir,
los monitoreos ambientales participativos son parte de la ciencia eurocéntrica, digámoslo así. Son técnicas que es verdad que surgen un poco de los márgenes de esa ciencia hegemónica, pero que están ahí, están reconocidas. Son técnicas validadas dentro de la comunidad científica. Entonces, digamos, lo que yo hago es, bueno, yo pongo a disposición de la comunidad esta técnica, pero quiero integrar otros saberes. ¿Cómo hacemos eso? Eso es muy complejo. Y ahí es donde viene esta propuesta de ecología de saberes de la escuela del grupo de Boaventura en Coimbra, ¿no? Y que a mí me interesó mucho, porque a mí me surgían muchos cuestionamientos. ¿Cómo lo puedo integrar de forma efectiva? ¿Realmente se puede integrar de forma efectiva? Distintos saberes que parten de distintas epistemologías, pero incluso de distintas ontologías. Y les pongo el caso concreto de esta comunidad. Nosotros empezamos a trabajar con una comunidad de mayoría mestiza y el proyecto se recibe muy bien. Había mucha gente joven interesada en el proyecto, querían participar, estaban preocupados por la contaminación del recurso hídrico, participan mucho. Y llegamos a otra comunidad a presentarle todo ilusionados que teníamos esta técnica para saber si el agua estaba contaminada porque recogíamos unos bichitos y les decíamos si a partir de ahí el agua estaba contaminada o no. Y me dice una señora lideresa, Shuar, doña Rosita, me dice, pero si eso ya sabemos. Si nosotras ya sabemos cuando el agua está contaminada según haya unos bichitos o haya otros. Y claro, a mí se me desmonta la propuesta y digo, ¿dónde voy yo a decirle a estas personas cuáles son los bichitos que tienen que mirar para saber que su agua está contaminada cuando ellos ya lo saben? Pero claro, ahí mis cuestionamientos surgen, pero mi equipo de trabajo dice, no, el proyecto es muy interesante, vamos a intentar aplicarlo. Entonces decimos, venga, pues vamos a integrar. Vamos a integrar nuestra propuesta con lo que ellos y ellas ya saben. Y entonces intentamos hacer un inventario de bioindicadores ancestrales. Es decir, que fuera la comunidad, a través de su conocimiento ancestral, los que nos dijeran qué animalitos teníamos que mirar. No que fuéramos, o más bien, que se integrara con nuestra propuesta. Y ahora les explico por qué. Porque nosotros pensábamos que antes, claro, estos análisis de agua no son casuales. Estos análisis de agua eran porque la comunidad necesitaba evidencia científica para presentar ante los juzgados de la provincia de Zamora Chinchipe en el Ecuador esa agresión de la empresa minera contra su territorio. Necesitan evidencia científica y no pueden pagarse un análisis de laboratorio porque es muy costoso. Entonces nosotros proporcionamos esta herramienta para que puedan hacer estos análisis. Y queremos incluir sus saberes ancestrales. Como digo, muy complejo. A mí, de hecho, si tienen oportunidad de leer ese artículo que les comparto, verán como a mí me generan muchos cuestionamientos a nivel de medir estos procesos como éxito o fracaso, ¿no? Porque si lo intentamos medir como fue un éxito a nivel judicial, esta comunidad pudo utilizar esos resultados de conocimiento tecnocientífico frente al juzgado en Ecuador, no se lo admitieron como prueba válida. A pesar que el monitoreo de bioindicadores es una técnica aceptada, a esta comunidad le dijeron que tenía que ser un análisis de laboratorio validado, porque ahí obviamente se mezclan distintos tipos de intereses. El Estado ecuatoriano tenía mucho interés en explotar ese proyecto, porque era el primer proyecto de mega minero en Ecuador y era un proyecto estratégico que, bueno, que te traía el buen vivir a la comunidad. En fin, las contradicciones de el segundo mandato de Correa. Pero, como digo, en términos de análisis de éxito o fracaso de estos procesos de integración de conocimientos, a nivel pragmático de integración de conocimientos para un fin judicial, no tuvo éxito. A nivel de cohesión entre las comunidades, fortalecimiento del movimiento de resistencia, interacción entre las comunidades y discusión a partir de los datos que estas comunidades tenían, fue un éxito. Obviamente desde mi visión subjetiva, pero desde ese conocimiento situado, ¿no?, que estábamos proponiendo allá. Eso sí fue muy interesante. Entonces, estos procesos hay que intentar verlos de forma compleja. Y si tienen la oportunidad de trabajar con alguna comunidad en contexto de conflicto, van a ver que puede ser, por un lado, muy duro, pero por otro lado, muy gratificante. Cualquier cosa que se construye en beneficio de la comunidad va a ser muy interesante y muy bonito de compartir por todas las personas que ahí se encuentran.
Creo, perdón, hay un mensaje en el chat de Georgia. Ah, sí. Claro, cuando quieras puedes salir. Gracias por tu participación y sí, ojalá tengamos más oportunidades de conversar. Igual tienen mi contacto por email, cualquier cosa. Bueno, vamos a estar conversando por el foro. Igual cualquier cosa me pueden escribir por mail si les interesa profundizar con algo, ¿vale? Así que gracias a ti. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti también. Genial. Entonces, bueno, agradecerte, Lidia, por tu comentario y tu pregunta, muy pertinente. Seguro que a todos y todas las compas también les resulta provechoso. Tenemos, bueno, yo había previsto como un encuentro de unas 2 horas, es lo que suelo hacer en este seminario, pero cuando ustedes tres estén cansadas me dicen y lo dejamos. Si quieren tenemos un ratito más, si quieren compartir alguna reflexión más, alguna idea y seguimos comentando, por mí está. ¿Sí? Cuando quiera, Alejandra. Sí, muchas gracias, Luis. Y hola, compañeras. Pues sí, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que fue muy interesante y aprendí mucho. También, bueno, estaba reflexionando sobre 2 puntos que quisiera compartir. El primero es sobre ciencia corporativa, ¿no? Fue el concepto que usaste. Entonces estaba pensando cuál es la relación de la ciencia o los científicas corporativas con respecto a la educación bancaria, ¿no? Pensándolo desde los conceptos, pues, de Paulo Freire. Entonces, como una educación que no es emancipadora, entonces es opresora, ¿no? Entonces, como es opresora, entonces, si nos formamos bajo eso, en mi caso, ¿no? Yo que soy bióloga y luego hice una maestría en ecología, justamente abandoné la ecología porque dije, ay, no, pues, pues esto no está aportando realmente a ninguna justicia ambiental ahora, ¿no? Lo podría decir en esos términos. Entonces, eso, ¿cuál sería la relación, ¿no? Para ti o en la experiencia de las compañeras entre esta educación bancaria y la ciencia corporativa. Y la segunda cosa que quisiera poner en la mesa para platicar es sobre la investigación-acción participativa o sobre la transdisciplina, ¿no? Entonces, bueno, como estas formas de ser, no quiero decir ciencia porque justo es casi con mayúscula, ¿no? La ciencia, en lugar de las ciencias o la generación de conocimientos. Entonces, cómo puede esta IAP o la transdisciplina, cómo se conjuga, ¿no? Esta ecología de saberes para llegar a un fin que es consensuado, que busca tener un impacto y un impacto mucho más allá de la mera acumulación de conocimiento, ¿no? Y eso, esas 2 cositas quería decir. Gracias. Genial, Alejandra. Pues muchas gracias por tu intervención. Muy interesante eso que comentas entre la relación de la ciencia corporativa y la educación bancaria de Paulo Freire. Claro que tiene relación, claro. Nuestro modelo socioeconómico dominante nos guía hacia unas formas de actuar, de pensar y de ser. Está imbricada en esas colonialidades, incluso del conocimiento que comentábamos al principio de la clase. El concepto de ciencia corporativa es muy interesante, lo han trabajado distintos autores y autoras. Es muy interesante el trabajo de Stephen Kirsch, que él es el que lanza este concepto y él analiza cómo, por ejemplo, las empresas farmacéuticas construyen mucho conocimiento científico en su favor, cómo lo hacía, por ejemplo, la industria del tabaco, cómo construían evidencias científicas a su favor para vender tabaco y seguir matando gente. Y hace esa evolución y ahora cómo son las empresas mineras las que construyen conocimiento científico para legitimar sus actividades. Y luego me parece muy interesante que seas bióloga y con una maestría en ecología y que tengas cuestionamientos sobre cómo esa ciencia dominante, ¿no? Desde la biología y la ecología dominantes,
tú crees, por tu experiencia, que no contribuyen necesariamente a la justicia ambiental, y estoy bastante de acuerdo. Es decir, esa ciencia hegemónica es utilizada por las formas hegemónicas de gobernanza y dominación. Es lo que tú estás comentando, esa educación bancaria, esa ciencia corporativa, eso no es casual. Todo parte de un sistema imbricado que es muy eficaz. Por eso el sistema capitalista es muy eficaz, porque opera a todos esos distintos niveles. Pero siempre se puede operar de forma contrahegemónica. Una vez que nos empezamos a cuestionar todas estas cosas, yo también vengo de las ciencias experimentales. Yo estudié ciencias ambientales y ahí teníamos una formación muy técnica y tal. Y cuando empiezo en mi doctorado a hacer más cuestionamientos sociales, digo, ¿hasta qué punto lo que yo he hecho hasta ahora ha contribuido más a destruir el medio ambiente que a salvarlo? Entonces, a partir de ahí viene este interés mío por cómo trabajar esa transdisciplina de forma eficaz. Es decir, yo al principio de la clase, yo creo que tú te has conectado después, pero hablaba sobre la ecología política y cómo la ecología política sería el análisis de los problemas ecológicos desde las ciencias sociales. Pero yo decía, no tenemos que olvidar la ecología. Es decir, la ecología política también consiste en hacer ecología de otras formas o de formas otras, como dice Arturo Escobar. Es decir, planteando las cuestiones ya de otra forma, planteando las visiones, el conocimiento de otra forma. Pero sigue siendo útil. Esos saberes dominantes, esos saberes tecnocientíficos, esos saberes de la ciencia europea y eurocéntrica no son saberes capitalistas per se. Es decir, el capitalismo los ha cooptado para operar, pero esos saberes también vienen de una tradición de conocimiento que va muy antigua. Son saberes muy útiles. Es decir, esa tradición de conocimiento de las especies naturales, por ejemplo, vienen desde los griegos y más allá. Entonces, no podemos desecharlas porque pensemos que el capitalismo las está utilizando. ¿De acuerdo? O al menos esa es mi visión, ¿vale? Hay otra gente que piensa diferente. Pero esta propuesta de la ecología de saberes lo que propone precisamente es eso. Es decir, vamos a utilizar los saberes hegemónicos de forma contrahegemónica. Eso es lo que viene a decir esta propuesta, que como digo es compartida por el grupo de Coimbra de Epistemologías del Sur, que no es la única propuesta, pero a mí me resulta muy interesante. Yo hice una estancia de investigación ahí en Coimbra y con diversas discusiones, no tanto con el propio Boaventura, aunque también lo hablé con él, sino con un grupo de compañeras muy interesantes que estaban trabajando más el tema ambiental. Ellas me decían, cualquier herramienta hegemónica que pueda ser utilizada de forma contrahegemónica en las luchas, nos vale. Discutiendo con otros compas y otras compas de otros sitios, no tienen esa misma visión. Pero yo les comparto esta visión de la ecología de saberes que dice eso. Si podemos utilizar herramientas de la biología, la ecología, de la ciencia normal, pero utilizarlas de una manera alternativa y que sirva para la lucha contrahegemónica, es válida. Y me parece un tema interesante de debatir y con el que yo sigo teniendo cuestionamientos. Porque, como les decía, a mí me surgieron cuestionamientos coloniales muy fuertes, principalmente en mi trabajo en América Latina. Ahora, con mi trabajo acá en España, lo resuelvo mejor. Porque como yo soy de aquí, me posiciono mejor y resuelvo mejor esos cuestionamientos. Entonces, a ustedes probablemente les van a surgir cuestionamientos, si no tan fuertes como los míos, pero parecidos. Es decir, ¿cómo puedo utilizar mi formación como bióloga, como ecóloga, como geógrafa, como historiadora, como experta, no me gusta esa palabra, pero bueno, como formada en estudios feministas, que ahí también van a surgir muchos cuestionamientos en el trabajo con mujeres de comunidades? ¿Cómo puedo utilizar esos saberes que provienen de la academia hegemónica? Porque aunque nuestra visión de la academia sea una visión crítica y queramos un poco deconstruirla, seguimos siendo parte de la academia hegemónica. No podemos olvidarlo. Somos privilegiados y privilegiadas dentro de este mundo académico. Entonces, está bien también reflexionar sobre eso. ¿De acuerdo? Bueno, Talía nos dice que se debe ir. Bueno, gracias a ti por participar y bueno, nos estamos leyendo por el foro, ¿de acuerdo? Gracias. Pues es eso, básicamente les quería compartir. En esos procesos de investigación acción participativa, que bueno, eso es, digamos que es una metodología más concreta que yo no aplico tanto, pero que estoy aplicando ahora los procesos de ciencia ciudadana y la transdisciplina
en la que sí que creo, porque yo ahora hago estudios sociales mezclando con estudios de ciencia experimental, es decir, llevo a mi alumno y a mi alumna a que midan los líquenes de los árboles, y eso lo hacen con una lupita, identificando distintas especies con claves propias de la biología. Entonces, yo sí intento combinar esas disciplinas, distintas disciplinas, pero sin olvidar el sesgo crítico, es decir, les digo que analicen sus resultados científicos, le ponemos las comillas que quieran, desde una óptica de estudios sociales críticos, es decir, desde la óptica de la justicia ambiental. Y creo que de esa forma, a mí al menos me funciona. Esa ecología de saberes, si se quiere, o digamos más bien, yo ya no hablo tanto de ecología de saberes, que sí tenía más sentido en el proyecto que les contaba de Ecuador, sino aquí sí sería un planteamiento interdisciplinar, participativo y de ciencia ciudadana desde la óptica de justicia ambiental. Creo que más o menos está funcionando. Y digamos que esa es una de las formas de resolver esos cuestionamientos que, como les digo, me surgieron de una forma fuerte y que probablemente a ustedes les van a surgir también en el trabajo con comunidades o en el trabajo de análisis de conflictos ambientales, o bueno, por donde quiera que la vida les lleve a poder aplicar estos conocimientos. Pero, como digo, no son dilemas fáciles de resolver, por supuesto depende de cada persona, no solo de cada persona, sino del momento de cada persona y de cómo pueda encarar ciertos problemas, ciertos conflictos, ciertos dilemas que le van a surgir. Pero creo que estas herramientas propias de los estudios decoloniales son muy útiles a la hora de cuestionarse la posición de cada uno y de cada una ante estos conflictos y estos dilemas. Y espero que les sirvan a ustedes también. Pues no sé si quieren compartir algo más o vamos dando por finalizada la clase. Sí, yo nada más decir que eso yo, bueno, lo que hago ahora es procuro hacer investigación de acción participativa y justamente sí digo, como por un lado he trabajado, apenas este año estoy cerrando un ciclo de un proceso de investigación con ecólogos muy disciplinares, y ese grupo de investigación en particular tiene esta idea de decir, nosotros somos científicos, científicas, y lo que hacemos es ponemos evidencia para que los tomadores de decisiones tomen la decisión, ¿no? Nosotros ponemos la evidencia y nos lavamos las manos. Y justamente es eso lo que me genera un montón de conflicto, ¿no? O sea, yo sí creo que el trabajo que ese grupo hace es bien valioso, que las herramientas son bien útiles, pero justamente esta aspiración que me parece casi imposible, ¿no? Me parece utópica de mantenerse apolíticos, es con la que yo estoy conflictuada, ¿no? Y entonces lo que yo hago más bien en mis procesos que tengo con comunidades de café, productoras de café, es la ecología, las herramientas de esta ciencia hegemónica son solamente herramientas, ¿no? Y esas herramientas tienen que estar subordinadas a los procesos sociales y no al revés, que sea la ecología la que supuestamente pone argumentos para ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Que es un poco el comentario que puso aquí Talía, ¿no? Que dice, la naturaleza no existe, la sostenibilidad como síntoma de una planificación despolitizada. Yeah. Sí, o sea, tienes toda la razón en cuestionarte eso, ese planteamiento de la ciencia como verdad absoluta. Tú ya estás convencida, a tus colegas ecólogos y ecólogas te invito a que les pinches un poco y les mandes lecturas como la que comparte Talía o como las que he compartido en la plataforma, de cuestionar que la ciencia obviamente no es un conocimiento neutral y objetivo, obviamente. Porque no es objetivo porque las personas que lo producen no son objetos. Se habla de conocimiento objetivo en la ciencia porque tiene un objeto de estudio. En teoría, un objeto de estudio que incluso ya Heisenberg demostró que ese objeto de estudio tampoco es inalterable a los ojos de la persona que lo está observando. Pero cuando se está estudiando dinámicas de personas y de comunidades, mucho menos se puede hablar de objeto de estudio, o más bien, si se quiere hablar de objeto de estudio, lo que no se puede hablar es de objetividad en la ciencia. Entonces, lo más importante es hablar de
lo que Sandra Harding, una filósofa de la ciencia muy interesante que les recomiendo también, ella habla de subjetividad fuerte, strong subjectivity. Ella dice que cuando nos posicionamos como sujetos que están desarrollando una investigación, nos olvidamos de hablar de la objetividad en la ciencia, pero hablamos de una subjetividad fuerte. Es decir, cuando tú propones tu lugar de enunciación, el lugar desde el que te sitúas para realizar tu conocimiento, estás haciendo una subjetividad que ayuda a entender tu trabajo. Sin embargo, cuando tú te posicionas como apolítico o despolitizado o neutral, o mucho peor, u objetivo, ahí hay que empezar a sospechar. Entonces, esa apolitización o despolitización siempre, es decir, cuando en una opresión permaneces neutral, estás del lado del opresor, ¿no? Entonces, igual con la ciencia. Cuando pretendes ser objetivo y despolitizado, estás del lado de las ciencias hegemónicas que oprimen, que como digo, no son todas las ciencias, ni mucho menos todos los saberes. La ciencia hegemónica se basa mucho en la aplicación del método científico. Y el método científico se puede aplicar realmente. Yo lo hago con mis alumnos y alumnas para que aprendan a aplicarlo, pero no es lo que se hace a la hora de construir ciencia corporativa, ni mucho menos ciencias sociales, ni mucho menos el trabajo con personas. Esa aplicación del método científico es muy cuestionable. Tendríamos que ver, como digo, incluso la aplicación del método científico experimental en el laboratorio ya fue cuestionada por los grandes de la física cuántica. Entonces, no es algo nuevo ni algo rompedor el decir que la ciencia no puede ser neutral y objetiva. Probablemente a tus colegas de ecología les va a chocar porque quieren, es decir, cuando no te abres a esa visión de cuestionamiento de la producción científica, cuesta mucho. Para mí fue un shock cuando me dijeron la ciencia no es neutral, no es objetiva, porque yo venía de esa formación científica que además me gustaba mucho y pensaba que iba a ser muy útil para cambiar el planeta. Cuando me dicen eso, me dicen, ojo, que la ciencia es un discurso, que depende de su contexto social, histórico, que al final es una producción de saberes situada. Ahí empieza a pensar y dice, ojo, sí, yo soy parte de ese discurso. Pero también puede ser parte de ese discurso para criticarlo. Y de una forma mucho más fuerte para criticarlo desde dentro de la academia, como podemos hacer nosotras ahora. ¿Ok? Entonces, desde aquí, estas reflexiones espero que puedan ser útiles. Sí. Yo les comparto que precisamente desde los estudios feministas, la investigación feminista tiene de base reconocer lo que tú estás diciendo, el conocimiento situado que lo propone Haraway y el punto de vista, ¿no? Que es lo que estabas diciendo de Sandra Harding. Así que la transdisciplinariedad en los estudios feministas es como parte de la base. Incluso la indisciplina, diría mi directora de tesis, ¿no? Y solo quería preguntarte una cuestión de la plataforma. Vi que ya está el foro, pero solo tiene las preguntas en la descripción del foro y es necesario hacer un hilo o un tema para que podamos contestar. Y eso todavía no está. Perfecto, pues gracias Lidia, porque tienes razón y se me había olvidado que tengo que hacerlo así, ya sabía, pero entonces, bueno, creo que de todas formas es mucho mejor para todas que la discusión del foro sea después de la clase, porque creo que puede ayudar mucho tanto a las personas que habéis estado de forma sincrónica como a las que las puedan ver después. Entonces, ahora voy a abrir el hilo y ya desde dentro de un rato pueden comentar. Ok, pues muchas gracias y mucho gusto. Pues igual, muchas gracias a vosotras y nos estamos leyendo por el foro, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Que estén bien. Adiós. Chao. Adiós.